Muy buenos días. Esta es su materia de temas selectos de Química 1. Su profesor José Luis Lando Ochoa, y vamos con la clase número 7, que todavía corresponde a las leyes de los gases. Y vamos con la ley de Charles. El físico francés Jacques Charles estudió el efecto de temperatura sobre el volumen de los gases, gracias a que él tenía su afición por los globos aerostáticos. Como parte de su trabajo, sometió diferentes gases como el hidrógeno, el oxígeno y dióxido de carbono a temperaturas desde 0 hasta 80 grados centígrados, observando que al incrementar la temperatura, pero manteniendo constante la cantidad de masa y la presión, el volumen de los gases también aumentaba. De manera análoga, al disminuir la temperatura, el volumen de ese gas se reducía. Como aquí en la imagen que tienen al centro, ¿quién no ha puesto a hervir algún componente líquido? Y en el transcurso del tiempo, cuando la temperatura prosigue, se va calentando. Así lo mismo en un globo aerostático, el, el fuego hace que el aire se caliente, y al calentarse automáticamente su densidad baja, y ya es lo que le hace que se eleve. En este caso veremos en la gráfica que nos presenta la ley de Charles. Al graficar los datos de volumen respecto a los de temperatura, se obtiene una línea recta, la cual si se prolonga hasta que el volumen sea igual a 0. Esto significa que se interceptará el eje de la temperatura en algún punto donde más o menos alcanzará la temperatura del cero absoluto, es decir, a menos 273 grados centígrados. Por eso, y por este motivo, es que la temperatura, y si lo ven en la nubecita que se tiene arriba de esta diapositiva, en la parte derecha, deben de recordar, y esto no se les debe de olvidar, que la temperatura siempre se debe hacer los cálculos en Kelvin, aunque se les pida que entreguen el resultado en grados centígrados. Antes deben de hacer sus cálculos en grados Kelvin. Esto no se les debe de olvidar. Y ya con estas observaciones, con todos estos experimentos realizados por Charles, él concluyó con su ley. Esta ley nos dice que el volumen de una cantidad de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. En este caso, las constantes que estamos viendo y que nos interesan es el volumen, y este crece directamente con la temperatura. Es decir, al aumentar el volumen, aumenta automáticamente la temperatura. Ok, ya para poder entender mejor esta ley, vamos a realizar 3 problemitas. En este caso, si tienen alguna duda con estos problemas, vienen también en su libro. Bueno, vamos con el problema número 1. En este nos dice: un globo decorativo es llenado con helio hasta un volumen de 3.5 litros en un lugar donde la temperatura es de 20 grados centígrados.
Si el proveedor indica que la capacidad máxima del globo es de 3.9 litros y es llevado a otro sitio donde la temperatura es de 35 grados centígrados, ¿qué pasará con el globo? ¿Resistirá este cambio de temperatura? Y nos ponemos aquí la pregunta y el resultado nos dirá si resistirá o no resistirá este globo a ese cambio de temperatura. Y otra vez, si pueden observar a mano derecha, otra vez está la nubecita para que no se les olvide. La temperatura siempre deben hacer los cálculos en Kelvin. Ok, entonces ahora identificamos los datos. Tenemos que la temperatura 1 tenemos 20 grados centígrados y como nos dice la nubecita, convertimos a grados Kelvin porque solamente así podemos hacer nuestros cálculos, más 273, que no se les olvide este numerito, el 273, y esto es igual a 293 Kelvin. Eso es nuestra temperatura 1. En su caso, el volumen 1 es igual a 3.5 litros. Nuestra temperatura 2 es igual a 35 grados centígrados. Otra vez los convertimos a Kelvin, sumamos 273 y esto es igual a 308 kelvins. Nuestro volumen 2, esa va a ser nuestra incógnita y es la que vamos a calcular. En este caso deben ustedes estar bien seguros que los datos corresponden a estas constantes, porque si en esta se llegan a equivocar, automáticamente todo su problema va a estar mal. Ok, entonces ya que verificaron sus datos, vamos a ver qué fórmula se va a utilizar. En este caso es la de volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, que corresponde a la ley de Charles. Para su despeje, así como se los han enseñado sus maestros, de acuerdo a la incógnita que nosotros nos interese, debemos de despejarla. Por así, si está multiplicando, pasa dividiendo, y al revés, está dividiendo, pasa multiplicando. Otra forma de despejar, y también es más rápida y un poquito más fácil, también hacer una regla de 3, ya que se tienen 4 constantes, y también se puede aplicar una regla de 3. En este caso, nosotros identificamos la que nosotros queremos. En este caso, la que nosotros queremos es el volumen 2, que aquí se los está indicando la flecha. Nosotros vamos a hacer una regla de 3, volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2. Y esto es igual a su formulita ya despejada. Temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. Y después nos vamos rápidamente ya a la sustitución de sus datos. Volumen 2 es igual a 308 Kelvin por 3.5 litros sobre 293 Kelvin. Ya haciendo sus cálculos, tenemos como resultado que el volumen 2 es igual a 3.679 litros. ¿Qué nos quiere decir? Recordamos la pregunta que hicimos al inicio: ¿resistirá el globo el cambio de temperatura? En este caso, eso quiere decir que el globo aumenta de volumen, pero sí resiste ese cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque no llegó hasta los 3.9 litros, que era su límite. Solamente llegó al 3.6. Eso quiere decir que sí lo va a resistir. Ok, entonces vamos con nuestro problemita número 2. Ese también se encuentra en su libro de temas selectos de Química 1, en la página 37. Y nos dice: un gas que ocupa un volumen de 30 litros se calienta hasta alcanzar un volumen de 75 litros. Determina si la temperatura final del gas
si la inicial era de 70 grados Fahrenheit y la presión se mantiene constante. La pregunta que nosotros nos vamos a hacer en este caso, cuál va a ser su temperatura 2 en este caso del gas. En su caso, los datos que tenemos los identificamos. La temperatura 1 tenemos que es de 70 grados Fahrenheit. Lo convertimos en la parte izquierda abajo de la diapositiva. Tenemos la fórmula que se utiliza para convertir de Fahrenheit a Kelvin. En este caso tenemos 5 por los grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Después sumamos más 273.15 o solamente 273 y automáticamente así obtenemos ya nuestra temperatura en Kelvin. Esto es igual a 294.1 Kelvin. Ok, seguimos otra vez con nuestros datos. Tenemos que el volumen 1 es igual a 30 litros. La temperatura 2 la tenemos que esa va a ser nuestra incógnita. Esa es la que vamos a calcular. Y nuestro volumen 2 es igual a 75 litros. En este caso, el volumen concuerda y no tenemos que hacer ninguna conversión. Tenemos nuestra fórmula de la ley de Charles. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen sobre temperatura 2. Despejamos otra vez. Queda de ustedes cuál es la mejor forma que van a utilizar para despejar la formulita. En este caso les vuelvo a recomendar hacer la regla de 3 y en este caso queda temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. En la sustitución sustituimos nuestros valores. Queda 75 litros por 294.1 Kelvin sobre 30 litros. Y tenemos como resultado que obtenemos una temperatura 2 de 732.27 Kelvin. En este caso la temperatura no nos dice el problema en qué unidades las requiere y por eso la podemos dejar así. Si el problema nos lo indica que lo quiere en grados centígrados, en grados Fahrenheit o en grados Kelvin, tendremos que hacer la conversión correspondiente. Ok, vamos con el siguiente problema y último. Ejemplo número 3. Si tenemos 16 litros de un gas a 15 grados centígrados, ¿cuál será el nuevo volumen en litros? Cuando aumentamos su temperatura hasta 27 grados centígrados, manteniendo constante la presión. En este caso, nuestra interrogación, nuestra pregunta será ¿cuál será el nuevo volumen? Y vamos e identificamos los datos. Tenemos que temperatura 1 es igual a 15 grados centígrados. Como ya sabemos, aquí no lo pongo, pero ya sabemos que tenemos que sumar ese numerito que nos indica la conversión a Kelvin, que es 273, y nos dará como resultado 288 kelvins. El volumen 1 que tenemos en nuestros datos es igual a 16 litros y lo dejamos así. La temperatura 2 es igual a 27 grados centígrados. Necesitamos convertirlo a kelvins y nos dará un valor de 300 kelvins. Y nuestro volumen 2 es el que tenemos nosotros que calcular. Otra vez tenemos nuestra fórmula de Charles y despejamos. En este caso el volumen 2 es igual a temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. Sustituimos nuestros valores, nuestros datos, y tenemos que 300 Kelvin por 16 litros sobre 288, y tenemos como resultado el volumen 2 nos dará
aproximadamente 16.6 litros. Y este es el último problema. Bueno, si tienen alguna duda con estos problemas o el de su libro o el de alguna duda con sus apuntes, yo estaré al pendiente y que pasen un bonito día.